Bueno, el ejercicio 19 nos dice, la figura muestra el triángulo PQR inscrito en el rectángulo EFGR. Entonces, inscrito significa dentro de. Está diciendo que este triángulo que está aquí, que es el triángulo PQR, está metido dentro de EFGR. Además de estar metido, los vértices del triángulo deben tocar los lados del rectángulo. Eso es lo que me dice, significa inscrito. Además, la figura muestra una de las alturas de sus alturas QM. Vuelvo y leo. Están hablando del triángulo, ¿no? La figura muestra el triángulo PQR inscrito en el rectángulo, una de sus alturas, la altura del triángulo, esta QM, y las medidas de algunos de los segmentos del rectángulo. Entonces, algunas medidas 10, 40, 70, 50, 10, 60. Ahí está. Dos procedimientos se describen para calcular el área del triángulo. Entonces necesitamos calcular el área de este triángulo grande, el triángulo PQR. Entonces, procedimiento 1, se calcula el área del rectángulo EFGR. Entonces están calculando EFGR. Y a este valor se le resta las áreas de los triángulos PFQ. Aquí está PFQ, le restan esto. Y EPR, EPR y QRG. Entonces mire qué es lo que están haciendo ahí. Pues palabras, cogen esto, voy a tratar de dibujarlo acá un poco. Por aquí vamos a ponerlo así. Uy, por fin me salió bonito. Así. Está. Entonces dicen, calcule el área de todo. Y después réstele estos triángulos, este y este. Es como si cogiéramos una tarjetita rectangular y le recortamos este pedazo. Mire, le estoy recortando este pedazo le estoy recortando y este pedazo le estoy recortando. Entonces al recortar todo esto me va a quedar el triángulo. Y si puedo encontrar el área de ese triángulo, pues ya estoy hecho. Y eso es lo que están haciendo con este procedimiento. Calculan el área grande, calculan las áreas pequeñas y las restan. Simplemente. ¿Listo? Y ese procedimiento pues es correcto. Segundo procedimiento, se calcula la altura QM. Están calculando la altura QM. Si ustedes notan, esa altura QM está metida dentro del triángulo. Para calcular QM, se me viene a formar un triángulo pues que no es fácil de manejar porque me faltan datos y tendría que aplicar, no sé bien el caso, pero tendría que aplicar o ley de senos, no recuerdo bien ahorita, o ley de coseno. No es que no recuerde, sino que no tengo pereza de hacer el procedimiento. Tengo que aplicar alguna de estas dos. Entonces se calcula la altura QM. Ojo, entonces tendría que aplicar ley de seno o ley de cosenos. Y la base, se calcula la altura QM y la base PR del triángulo. Tendría que calcular el PR, pero como esto es un rectángulo, aquí yo podría aplicar teorema de Pitágoras para hallar PR. Bueno, a partir de los datos existentes. Luego la multiplicación de estos dos valores se divide entre 2. Entonces se multiplica, se supone que multiplican esta altura por la base y se divide entre 2 para encontrar el área. Esa es una forma. Entonces hay dos procedimientos para hacerlo. Ambos válidos. Una persona afirma que es más rápido. Entonces me están preguntando cuál es más rápido. No me están diciendo cuál es correcto o incorrecto, sino cuál es más rápido. Una persona afirma que es más rápido utilizar el procedimiento 1 que el procedimiento 2. Están diciendo, ojo, este es el más rápido, el fast, más rápido que el 2. Un argumento que puede utilizar esta persona para justificar correctamente su afirmación es el siguiente. A. El primer procedimiento se puede efectuar con los datos que se muestran en la figura. El segundo requiere calcular información adicional. Entonces miremos. El primer procedimiento, que es de calcular el área externa y calcular el área de los triángulos y restarlos, o sea, como coger la tijera y recortar, nos daría el área que tenemos en la mitad, el área del triángulo. ¿Cómo podríamos calcular el área del rectángulo? Pues recuerden que el área de un rectángulo es base por altura. Y aquí tengo la base, vale 70, aquí también es lo mismo, aquí es 60 más 10, 70. La altura sería esto, ¿no? 50, aquí es lo mismo, 40 más 10, 50. Entonces fácilmente yo puedo calcular el área. Aquí tendría que calcular el área de este rectángulo, de este triángulo que está acá. Este triángulo tiene base 70 y de altura 10. Fácil lo calculo, pues la fórmula es base por altura sobre 2. Aquí también sucede lo mismo. Base de este rectángulo 60, altura 40, utilizo esta fórmula. Base de este rectángulo 10, altura 50, utilizo esta fórmula. Entonces mire que con los datos que tengo ahí fácilmente yo calculo eso. De pronto tengo que hacer muchas operaciones, pero es más fácil.
Por el otro lado, en el procedimiento 2, para hacer esto, ¿qué tendría que aplicar? Ley de senos, ley de cosenos, y tendría que aplicar en cada uno de estos tres triángulos para poder hallar este lado, o este lado, o este lado, al menos, tendría que aplicar una o dos veces el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras. Entonces mire que el procedimiento, bueno, y después de encontrar el teorema de Pitágoras tendría que aplicar esta fórmula para hallar el área. Entonces mire que el procedimiento, a mi parecer, es más complicado aplicando ley de senos y ley de cosenos, porque supongamos en una prueba de saber usted no va a tener calculadora. De pronto, si usted es un experto con leyes de seno y de coseno, le parece más fácil. Utilizando la calculadora, pues puede calcular los ángulos, puede calcular, bueno, hacer las operaciones que sean correspondientes, ¿no? Pero aquí es un poco complicado sin calculadora. Entonces miren que sabemos que este procedimiento pues sería más rápido que este. Entonces yo creo que la respuesta correcta es la A. Dice, el segundo procedimiento se puede efectuar utilizando solo las medidas de un triángulo. El segundo procedimiento se puede utilizar. Entonces mire que aquí se contradice. No, utilizando solo las medidas de un triángulo, el primero requiere la medida de varias figuras. Entonces mire que aquí me están diciendo ahí, yo solo requiero las medidas de este triángulo para calcular en el segundo procedimiento, pero eso es falso, porque para encontrar esta medida yo necesito aplicar ley de senos o de cosenos, y para encontrar esta pues lo mismo, Pitágoras, cualquier cosa. Entonces no solamente es encontrar la medida, sino para encontrarla es un poco complicado. Dice, el primer procedimiento requiere solo el cálculo de áreas de rectángulos. Falso, porque no solo requiere áreas de rectángulos, sino también de triángulos. Lo habíamos dicho, no tenemos que calcular el área de este triángulo, triángulo y triángulo. El segundo requiere el cálculo del área de triángulos. Me están diciendo que el segundo requiere el área de triángulo. Falso, solo requiere el área de un triángulo. Miren, aquí está mal por donde lo vean este punto, ¿no? D. El segundo procedimiento requiere realizar una multiplicación y una división. Ojo, me están diciendo que el segundo procedimiento solo debo utilizar la fórmula del área de un triángulo, base por altura sobre 2. ¿Qué me están diciendo? El segundo procedimiento requiere realizar una multiplicación y una división. Falso. Pero el segundo procedimiento yo necesito ley de senos o ley de cosenos y teorema de Pitágoras. Entonces esto es falso. Entonces nos quedamos con el primero. Entonces mire que el primero se puede calcular con todos los datos que están ahí. Simplemente es saber aplicar la fórmula para el área de un rectángulo y para el área de un triángulo.